Nuestro estudio de hoy es libres del temor. Hemos visto ya libres de temor a la muerte, libres de temor a la soledad, del temor al futuro. Y hoy vamos a ver el temor al caos. Y algunos van a decir, bueno, yo no le tengo miedo, convivo con el caos y desorden todos los días de mi vida, no le tengo miedo, ya me quiso espantar y no pasa nada. Pero realmente todos tenemos un límite. Podemos estar muy anticipados, muy preparados, como pensando bien en lo que hacemos, en lo que puede suceder, y aún así se presenta un factor en el asunto que simplemente yo no pude calcular eso y todo sale de control y entra el miedo. Es más, hay como en estos días lo que hemos estado viendo en noticias acerca de Japón y cómo es de los probablemente 5 países más preparados tecnológicamente para temblores, tsunamis y desastres en cuanto a comunicación y transporte, listos y preparados, y una suprema disciplina para prepararse y todo en tal caso. Y llega el temblor, están preparados, la construcción, tienen rutas de evacuación, puntos de encuentro para un tsunami, suenan alarmas de tsunami, la gente va corriendo, pero siempre hay un factor. Si se rompe el camino, no hay paso. Si se satura el camino de coches, no hay paso. Si resulta que tienes 75 años, no puedes correr 2 kilómetros en 6 minutos tan fácilmente como los vecinos. Y hay relatos de gente que dice, pues yo vi una pareja de ancianos, pero se iban quedando atrás. Y cuando llegamos y volteamos, ya estaba el agua. Siempre hay un factor que va a salir de nuestras manos y lo que va a pasar. Y tratamos de cubrir todos los posibles y siempre puede haber algo. Se desaparecieron 3 trenes que iban junto a la costa. Sucede el temblor, se afecta la vía, se para el tren o se desvía, se sale del carril, se para, si no se voltea. O sea, ¿en qué tiempo puedes tú? Si te caíste en el temblor y te lastimaste, todo eso. Y dice, si el país más preparado para esto, aún así sufrió un desastre de proporciones que no podemos imaginar lo que es. Y ves caras de personas, su cara torcida de angustia, de tristeza. En algunas partes están con esto, está nevando todavía. Y tú dices, en Japón no puede nevar. Dices, no pusiste atención en la escuela. En el norte de Japón cae nieve y es invierno todavía. Y están en la situación más cruda y desesperante. Y eso que estaban bien preparados. Algo que me llama la atención entre todo eso es que hay una preparación cultural y 0 robo y asalto y explotación de la tragedia ajena. Cuando pasó el huracán Katrina en Luisiana y destrozó la ciudad de Nueva Orleans, tenían sistema de transporte, tenían avisos, advertencias, sálganse de la ciudad. Muy poca gente hizo caso, ni el mismo alcalde, se fue mejor una fiesta. Se inundaron los camiones que eran para evacuación de la gente. Se inundaron en el mismo estacionamiento, ahí los dejaron. Después la gente empieza a robar, a asaltar, a matar a sus vecinos y dices, ¿qué hubo? Me llama mucho la atención que una cultura preparada para el desastre, ayudar el uno al otro, una cultura y una tecnología de preparación, y aún así 10,000 desaparecidos. Las plantas nucleares al punto de desastre, emitiendo radiación, riesgo y peligro y desesperación a cada esquina. Estás viendo esto. Entonces, ¿qué haces? Dices, yo vi un comentario, bueno, pues eso, Dios les está sacudiendo porque son incrédulos. Y digo, ok, cállate la boca. Porque se te ponche una llanta y te desesperas. No encuentras tus llaves, te desesperas. Se te acaban los minutos aires en tu celular y te desesperas. ¿Qué hubo? ¿Ok? Entonces tenemos que ver, no tienes una cultura de preparación ni de paciencia. ¿Ok? Entonces igual, tenemos que confrontarnos con esto y el temor al caos. ¿Ok? ¿Qué es caos? Dices, es el cuarto de mi adolescente, es caos. ¿Ok?
Caos es el nombre que los griegos antiguos pusieron a lo que fue el inicio de todas las cosas. Fue un abismo oscuro, desordenado todo, con energía y materia, y de ahí salió Gaia, la tierra, Urano, el cielo, y entonces empezaron a poblar el universo de dioses y de diosesitos y por fin la humanidad. Y entre todo eso llega Sócrates y llega Platón y empiezan a escribir. Entre todo esto ya empiezan a decir, y fue así. Muy parecido a científicos hoy que hace poco ya decidieron que sí, que todo empezó con una explosión primordial, materia y energía, y empieza a organizarse porque de eso, quién sabe cómo apareció una ley de gravedad. Entonces la materia empieza a formar globos y juntarse en masas, y por la misma gravedad, junto con la ley de velocidad, empieza a dar vuelta. Y al rato ya amanece, canta el gallo, estás haciendo tus sopes para el desayuno, el cafecito, el microondas, tu reloj. O sea, necesitas millones de años para que el proceso llegue a donde estamos con un micrófono inalámbrico y todo aquí, viendo por televisión y demás. Pero tú y yo no tenemos millones de años para encontrar paz y encontrar sentido a lo que está pasando en nuestra vida. El universo tendrá millones de años para organizarse, pero yo no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a Marcos capítulo 4. Jesús acaba de enseñar aquí en Marcos la parábola del sembrador, explicando cómo es la necesidad de que la palabra caiga en buena tierra, que el corazón receptivo, dócil, dispuesto a escuchar, es el que donde va a llevar fruto la palabra. Y dice en versículo 35, terminando esto, despide la multitud. Versículo 35 de Marcos 4, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Ok, me encanta esta historia porque me veo. A veces me ha tocado narrar, ¿no? De cómo, pues con cierto temor a viajar en avión y no me gusta la turbulencia. Nunca de niño me gustaban los juegos mecánicos donde te avientan muy así. Y ay, me siento que me estoy cayendo y quién me va a cachar y todo. O sea, y si te identificas, quédate. Y como en un despegue de avión, estamos ya saliendo, México a Mérida, a ser un varón de fe y predicar en un retiro de matrimonios y llevar la palabra de Dios, y así mi corazón. Y en el despegue digo, ok Señor, y ahí me parecía un curandero, que estoy así ungiendo por fe los motores del avión y las turbinas y las llantas y el sistema hidráulico para que bajen y suban las llantas y los frenos, y que el piloto no se duerma. Señor, ayúdalo a tener mucha energía y así, y el de la torre de control, y allá en Mérida igual, que sepan recibirnos y que por ahí no atraviese un vuelo de gaviotas o de gansos o algo así, se atoren, ya sabes Señor cómo se va a poner, y como que Dios, y ahí estoy con todo así santiguando toditito y así, y que la que va a servir el café al rato igual bendícela Señor. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando, estoy pidiendo tus bendiciones en este viaje. ¿Por qué no oras así cuando te subes a tu coche y arrancas y te vas? ¿Por qué no oras así? Ah, pues eso es fácil, Señor. Del coche me caigo 30 centímetros. No me puedo lastimar cayendo nomás así. Es más, con el tráfico y los topes y los baches, voy muy lento. Entonces, si hay un choque, meto la mano. En un avión, o sea, estrella con algo, mete la mano si quieres, no te va a servir. Todo se va a hacer así. Entonces, cuando tú puedes controlar lo que va a suceder, no necesitas pedir mi ayuda.
mi protección. Pero es cuando tú sientes que va a salir de tu control algo, es cuando estás ya suplicando que yo esté presente, que yo bendiga, que yo proteja. Y digo, ok. O sea, para ti Dios no es diferente que yo me suba a mi coche a que yo me suba a un avión. Para Dios no es diferente. Y para mí es muy diferente. Entonces tuve que empezar un viaje de aprender a ser libre de temor. Ok, y los discípulos están con Jesús. 7 de ellos, de los 12, eran pescadores, sabían de esto, sabían lo que puede pasar. Jesús dice, pasemos al otro lado. En el mar de Galilea, como viene la barranca del río Jordán, bajando el agua al mar de Galilea, y de ahí pasa el río Jordán al mar Muerto, pero es una barranca, y suelen tener nortes, como sucede aquí. Por ejemplo, en Mérida, el Golfo de México, de repente un norte, en 20 minutos cambia todo, y el aire se levanta, y el sol se oscurece, y si estás en el agua, empieza la brisa, empiezan las olas, empieza a mover el barco, y ellos sabían qué hacer en eso. Lo que pasa es que les agarra a medio camino, atravesando el lago, dicen el mar, pero es el lago de Galilea. Ok, pues ahí están. Según saben qué hacer, pero ¿quién les metió en esta situación? ¿Pedro? ¿Mateo? Mateo no era pescador, por eso, pues, tonto. O sea, tenías que haber visto que el viento está contrario, que ahorita puede haber una tormenta. Mateo no les metió en la barca. Pedro, que sí era pescador y sabía de barcos y navegación, él no les metió en la barca. ¿Quién le metió en la barca? Jesús. Ahora se supone que Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué les mete en este lío? ¿Por qué dice, si tú siempre caminas, Jesús, en la voluntad del Padre, tú solo haces lo que escuchas de tu Padre? ¿Por qué escuchaste de tu Padre? Vamos al otro lado. Súbanse, así como vamos en el barco, vamos a atravesar. Hubiera sido mejor esperar quizás 1 hora o al otro día salir, porque ¿cuál es nuestra prisa? En fin, empieza todo esto en nuestra mente. ¿Nunca te ha pasado que te han dado una diagnosis equivocada? Que te han dado un tratamiento médico equivocado y dices, oye, un estudio más, un análisis más y quedaba más claro y no se hacía esto. Que te han enviado por mal camino, queriendo ayudarte, pero te dan la información incorrecta y vas por otro camino y te pierdes más. ¿Nunca te ha pasado que llevas a tu hijo a la escuela? En camino a la escuela se descompone el coche. Y dices, bueno, pues ahí lo dejo. Al rato regreso a cambiar la llanta o con un mecánico y lo arrancamos, pero se nos va a hacer tarde. Ya nos tienen amenazado en la escuela que ya no más llegar tarde, entonces llego. Llegas a la escuela, el tráfico, todo el lío para llegar, el taxista no tiene cambio y estás... Y por fin, y dices, hijo, ¿y tu mochila? Se quedó en el coche descompuesto allá. ¿Nunca te ha pasado que dices, vamos a la playa, vamos a vacación, ay, nos urge un descanso, llegan de aquí a Acapulco, por ahí de Chilpancingo, oye, ¿apagaste los frijoles? ¿Los ibas a pagar tú? No, sí, yo te dije, tú me dijiste sí. No, tú no me dijiste, yo sí te dije. Entonces de Chilpancingo van otro camino más. Y por fin, no hay de otra. Bueno, a ver qué casa encontramos cuando regresamos. Le hablo a doña Chela. Y la policía le va a llevar a doña Chela porque va a tener que romper algo para entrar a la casa, pagarlo y darme de vuelta. Y por tu culpa ya pagamos 2 casetas. Y ya gastamos y por tu culpa. Entonces regresamos. Desorden, caos. Ok, eso es algo que Dios utiliza en nuestra vida. Y algunos es su pan diario y creo que hay algo que tenemos que aprender cuando eso está pasando. Pero ¿nunca te ha pasado que te enojas cuando cosas imprevistas, caos, suscita en tu vida y dices, ¿por qué me está pasando esto? Y te enojas. ¿Con qué te enojas? Con el Rey del universo, con el Rey soberano, con el que ni una hoja en un árbol se mueve sin Él, porque Él creó todo. Él dio el primer soplo al viento que movió la primera ola, que rompió sobre la primera playa, y Él formó los primeros granos de arena, y Él dejó las primeras pisadas en esa arena.
¿Y por qué me está pasando esto? Pregúntale a él. Pero Dios no es Dios de confusión, dice la Biblia, sino Dios de orden. Entonces, cuando permite el caos, el descontrol, es para mostrarnos algo y enseñarnos algo acerca de Él, porque Él utiliza desorden y caos en nuestra vida para dar sustancia y forma y sentido y dirección a ese caos. Pero tampoco tenemos que vivir ahí se va, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces yo veo eso, que Jesús está dormido. Obviamente Él contempla un escenario bastante diferente a lo que los discípulos están mirando. Ellos están asustadísimos. Ya se anegaba, quiere decir con una ola más se va a hundir el barco. ¿Has sentido alguna vez en tu vida, nomás me falta una ola más y me voy para abajo? Que ya no soporto una cubetada de agua y se va todo. Y luego volteas y ves que según es mi Salvador, es mi Dios, es el soberano, es el Rey de Reyes, es el Creador y está dormido. ¿Qué haces? Por lo menos grita. O si no vas a espantarte, pon atención. Que yo sienta que tú sabes lo que me está pasando y que eres partícipe de mi dolor y mi susto y mi confusión y así, y dormido. Y él se levanta, reprendió al viento, dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces vemos eso como lo hemos estado viendo. Este problema del temor en mi vida tiene que ver con la fe. El temor no es por falta de información, que si yo sé cuánto me va a durar, te va a durar otros 5 minutos este susto. Entonces ya no estoy mirando a Dios, estoy viendo mi reloj. Entonces Dios no me dice cuánto va a durar. Él muchas veces no me dice para qué es esto que estoy pasando. No me dice para qué es. Para que le mire a Él, para que le ponga más atención a Él, porque Él tiene algo que decirme acerca de sí mismo en esta situación de caos. Bien, vamos adelante, vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Vamos al principio del caos. Si quieres entender algo en la Biblia, vea la primera vez que se menciona. Y entonces ya encuentras a Dios en el principio del dolor, en el principio del llanto, la primera alegría que hubo, el primer bebé que nació, y encuentra a Dios ahí y ya te dice lo que Él quiere mostrarnos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, era un caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Número 1, cuando hay caos, cuando tu vida se vuelve un caos, colócate donde está el Creador. Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y era un caos, pero Dios le empezó a dar forma y orden y significado, propósito. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces tu caos necesita a Dios encima, moviéndose sobre tu caos. Y tu vida vacía, tu vida desordenada, tu vida tenebrosa, necesita a Dios moviéndose allí. Colócate. Y muchas veces te das cuenta cuando hay una situación así y dices, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Una ola más y me ahogo. Es cuando más vas a poder escuchar a Dios y más vas a poder ver su mano en ese momento. Número 2, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Lo siguiente es que tienes que poner atención. ¿Qué es lo que Dios dice? En medio de caos, lo primero que dice Dios es, sea la luz. Y la luz fue. Entonces Dios tiene algo que decir a tu caos.
Y tu situación fuera de control, Dios tiene algo que decir y algo que hacer. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios tuvo algo que decir. Sea la luz, y la luz fue. Entonces Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y empieza a dar forma a los días y las horas, tierra, mar, cielo, plantas. Y aquí estamos. Dios dio forma y sentido al caos. Entonces, ¿y cómo llegaste a Cristo? De un caos. ¿Qué voy a hacer? Empiezas a escuchar a Dios, empiezas a ver cómo Él está moviendo sobre tu vida, cambiando las cosas, llenando el vacío, poniendo orden al caos y alumbrando tus tinieblas. ¿Sí o no? Entonces, colócate allí donde Dios está haciendo lo suyo. Vamos a Job. Job capítulo 38. Dios empieza en este capítulo a interrogar a Job después de sus quejas. Con todas sus quejas nunca pecó contra Dios, pero sí se quejó un buen. Pero si lees lo que pasó, dices, pues con razón se quejaba. Era sumamente, extremadamente dolorosa su situación, inexplicable su situación. En Job 38, Dios empieza a interrogar a Job. Y algo que me llama la atención en el libro de Job es que cuando llega Dios al asunto, llega con ellos, ahí están Job, sus amigos, otro muchacho que es el único que tiene una buena opinión, y está todo esto y dura varios capítulos, pero llega Dios al escenario y Él empieza a hacer preguntas. Y si lees en los evangelios, muchas veces le hacen una pregunta a Jesús y Él contesta con una pregunta. A veces me dicen, ¿es bueno o malo ir al cine? ¿Qué película quieres ver? O sea, yo contesto con una pregunta. Aprendí eso de alguien mucho más sabio, porque te ayuda a saber, bueno, ¿por qué quieres saber? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que anhelas realmente allí? Entonces, Dios llega y empieza con preguntas y Él no ofrece una explicación a lo que le pasó a Job. Jamás en el resto de este libro de Job le dice, Job, esto te pasó por esto. No le dice y no le pide disculpas. No le pidió permiso, no le dio un aviso. Y si te das cuenta, la tragedia o el caos o desorden a tu vida, no pide permiso y no avisa. Simplemente es. Y agárrate. Y entonces, Dios permite situaciones de manera que no hay forma de prepararse al 100%, pero puedo preparar mi corazón. Puedo saber quién es el soberano del universo. Puedo conocerle y conocer sus caminos de tal manera que sucede lo inesperado y lo caótico y todo fuera de control, pero yo sé a quién he depositado mi confianza. Job 38, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Nunca has ocupado ese asiento? El que oscurece consejo con palabras sin sabiduría nomás habla. Ahora ciñe como varón tus lomos. Se dice, Job, sí, estás dolido, estás lleno de llagas, está destrozada tu vida, tu salud y tu familia perdida y todo así. Job, párate, cíñete, fájate la camisa, Job. Pon atención, te voy a hacer unas preguntas. Y Job, no, pues es que me duele esto y las plantas en mis pies tienen llagas. Párate, Job. Ok, ¿qué? Y Dios le empieza a hacer preguntas a Job. Y a veces tenemos que aguantar que Dios nos pregunte cosas. Pero al preguntar todo esto, Job queda al final, dice, de oídas había escuchado de ti, ahora mis ojos te ven. Me quedo callado. Tú eres mi respuesta. Y tú y yo a veces tenemos que llegar a eso, pero primero Dios nos hace preguntas para darnos cuenta a nosotros que no hay más que preguntar. Ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Te das cuenta? Dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero los griegos decían en el principio era el caos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la tendencia del universo es vertirse al caos otra vez. Que los científicos hoy llaman la segunda ley de termodinámica. Que suena mucho como griego también, pero para el que entiende.
Y Dios dice, sí, pero yo estuve en el principio, entonces te voy a decir cómo realmente fue. Y los científicos o los filósofos o los de nueva era o los esoterismo o algo así, todo el mundo te propone un principio y siempre ese principio era sin Dios y era caos. Y como tú vas a dar forma y sentido y estructura y propósito a tu existencia. Pero la Biblia dice que en el principio Dios, las primeras 3 palabras de la Biblia, el principio Dios. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Y nosotros estamos así como niños que nos agarran con las manos en la masa. Oh, pues quién sabe, yo no sé, ya se fue. Ok, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, cuando los ángeles cantaban, ¿quién los escuchó? Dios. Cuando las estrellas en su gloria y magnificencia, el tamaño nada más de un sol y la energía que está sucediendo. Y Dios ve, nosotros vemos por un telescopio las estrellas más cercanas. Y Dios camina entre sus llamas. ¿Te das cuenta quién es nuestro Dios? Entonces, ¿y tú dónde estabas, Job? Dios está diciendo, mira, yo creaba el universo y tú todavía no te rasurabas, mi Job. Ahora ya tienes barba y canas. Ahora, edúcame, instrúyeme, Job. Tú dime cómo estuvo. Ya estás viejo, Job. Tú dime, tú enséñame, Job. Y Job está, no sé nada. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Y sabes, por eso te puedes parar en la playa y el horizonte del mar es más alto que tú en la playa. ¿Nunca te has preguntado por qué no se viene el agua para acá? Dios hizo el agua de manera que tiene una situación molecular que se hace así. Por eso cuando tiras gotas de agua de un vaso sobre la mesa, por ejemplo, se hacen así bolitas. Dios hizo el agua con un atributo molecular que hace así. Se amontona el agua. Y tú puedes ir a la playa y ver el mar amontonado frente a ti. Pero estás viendo las chicas y no estás poniendo atención a la creación de Dios. Y no estás viendo que Él puso puertas y cerrojos al mar. Hasta aquí. Y no se viene derramándose hacia ti el mar. La próxima vez fíjate bien en lo que ha hecho Dios. Job ahora está desnudo, lleno de dolor y tristeza, destrozado. Y ahora tiene ojos para ver lo que Dios ha hecho. Interesante. Todo sale de control. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? ¿Te das cuenta que antes de Chichén Itzá, antes de Tenochtitlán y antes de Stonehenge en Inglaterra y que los antiguos empezaron a ver el 21 de marzo el sol va a amanecer aquí, la luna va a estar aquí? Ellos tardaron ¿cuánto tiempo para poder hacer esto? Y luego ¿cuánto tiempo más para con latigazos poner las piedras? Y Dios, y que empezó a salir el sol hasta que ellos lo descubrieran. ¿Cuántas cosas han sucedido en tu vida sin ti? Sin que tú entiendas. ¿Cuántas veces has metido palomitas al microondas? ¿Tú sabes por qué se inflan las palomitas en un horno de microondas? Porque piqué el botón. Esa es la respuesta fácil. No, es porque hace algo con algo magnético y acelera las moléculas de lo que está dentro del microondas y así por la aceleración de los átomos se calienta. Y ya te expliqué, aún no entiendes. Pero puedes usar el microondas, ¿verdad? Así, muy bien contestado, Job. Ya estás aprendiendo. Que no necesitamos toda la información para proceder. Necesito suficiente razón nada más para proceder. Y Dios nos ha dado suficiente razón. Por eso le dice Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? Él les había dado suficiente razón para no tener miedo. No tenían toda la información.
pero tenían suficiente razón para pasar ese viaje en tranquilidad. Pero es que una ola más, y nuestro temor proyecta esa ola. Una ola más y ya. ¿Nunca has visto en casa, así en DVD o video, una película de acción y estás así y dices, y suena el teléfono, ponle en pausa? Y corres y contestas la llamada y haces esto y de una vez y te das cuenta el perro quería salir y están tocando, okay, y atiendes al legacia de agua y llegas y la gente ya está la siguiente ola. Y los discípulos, y Jesús así dormido y ahí se congela en la pantalla. Y tú haces esto y vuelves y ya te sientas, ok, pícale. Y llega la siguiente ola y cae sobre el barco. ¿Y te has dado cuenta que en tu vida no existe ese botón? Y nomás estás, Dios, por favor. Estoy viendo UFC, estoy viendo el box, y otro golpe más y me tiran. Y el knockout va a ser completo y me sacan en una camilla. Y ¡pras! Y viene el otro golpe. Y no hay forma de decir así con tu poder Jedi. No. Y todo el mundo se queda así. No hay forma. Y no hay pausas. Y la vida no para. Pero Dios mueve los átomos. Y las estrellas. Y los mares. Y dices, ¿por qué está dormido entonces? ¿Por qué no hace algo? Necesito intervención. Ok. Entonces Dios le sigue preguntando a Job estas cosas. Versículo 13, para que ocupe los fines de la tierra, que alumbre toda la tierra, para que sean sacudidos de ella los impíos. O sea, lo que la luz revela. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Interesante que los antiguos se dieron cuenta que el sol muda de lugar en el amanecer, no siempre amanece en el mismo lugar, porque la tierra tiene diferente ubicación durante el año referente al sol. Ellos se dieron cuenta, pero Dios le pregunta, pero tú sabes cómo es. No, es una cosa observar hechos y es otra cosa entender el por qué. Y hay 1000 porqués que no has podido contestar todavía en tu vida. Pero hay uno que es la respuesta a esas preguntas. A ver si le podemos escuchar. Entonces, y viene a estar como vestidura, o sea, es cambiable. Versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Jesús, sí. Y regresó. Necesitas un Salvador así. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites? Mira, te encargo, Job, el sol. Llévalo a su lugar, ya va a ser noche, ya va a dormir el sol. Llévalo contigo, guárdamelo. Y Job, es que no puedo alcanzar el sol. ¿Cómo lo voy a guardar? Pues tú me estás diciendo que te explique por qué está tu vida en esta situación. Tú lo sabes, versículo 21, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y sigue la interrogación, y es para que tú y yo estemos ya con los ojos cerrados de moretones y así, y cacheteados y diciendo, no, pido. Y Dios dice, no termino, cíñete aún y párate, no termino. Y sigue, y al final le consuela, sin decirle por qué pasó todo, pero le consuela. A ver qué consuelo podemos encontrar nosotros, que Dios quizás no ofrezca la respuesta o explicación, pero sí siempre ofrece consuelo. Eso es lo interesante de nuestro Dios. Ok, vamos adelante, por favor. Vamos otra vez a Salmos, después de Job. Salmo 93. Hay 2 salmos que hablan específicamente acerca del diluvio. Este es uno y el 29. Y trata de pensar en un momento si los discípulos tuvieron miedo en una tormenta que tenía un fin y tenían a Jesús en la barca con ellos, ¿qué no podría haber sentido Noé en el diluvio? Que están en una caja oscura
cerrada y sellada, larguísima, y con las oleadas gigantescas, no se voltea, nomás da vuelta y vuelta como palo en el mar, y las oleadas, y hace así. Entonces tenían que estar sujetos y agarrados, y hay becerros, están y valiendo así, los borregos y changos gritando, y la mujer no para de llorar, y estás, sí, Dios está con nosotros, pero dime lo que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, acá estamos adentro y los demás están afuera. Dios está con nosotros, pero no se siente. Y tuvieron miedo hasta de salir del arca. Y Dios puso el arco iris. Hay un nuevo sistema ecológico, atmosférico, que cuando empieza a llover aparece este efecto prismático de luz y lluvia, para saber, todo ha cambiado, pero yo no. Por eso dice, he puesto mi arco en los cielos para que tú te acuerdes de mi fidelidad. El mundo ha cambiado, salen y ven otro mundo diferente, pero el mismo Dios de siempre. Muy importante saber eso. En la turbulencia de nuestra vida, en lo inesperado, versículo 1, Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. El trono de Dios no se ha movido. Todo en esta vida se ha movido. Yo, tú, las modas, etcétera, pero Dios no se ha movido. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. ¿Te acuerdas en medio del caos? ¿Qué está diciendo Dios? Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Vamos al Salmo 29, por favor. Aquí usa por única vez, fuera del mero diluvio de Noé, aunque el diluvio fue de Dios, Noé simplemente fue el pasajero en el viaje. El Salmo 29 hace referencia directa y específica al diluvio, porque es la única vez que en toda la Biblia habla del diluvio y usa la palabra Mabul en hebreo. Lo demás es traducido inundación, muchas aguas, etcétera, pero Mabul es el diluvio y se vuelve a mencionar aquí en Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y luego menciona 7 cosas de la voz de Dios, 7 cosas, la voz de Dios. En medio del diluvio se escuchaba la voz de Dios. Pero solo uno estaba escuchando, que era Noé. Los que no querían escuchar durante años, no podían escuchar, estaban muertos, ahogados. Pero Noé dentro del arca escucha. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Y Jesús está dormido y los discípulos en la barca no escuchan la voz de Dios en los truenos, no se dan cuenta. El mismo Dios que hace el viento y hace el mar y hace mis brazos para remar y controlar el timón y no puedo. Es el mismo Dios que está conmigo en el barco y Él está tan tranquilo que se durmió. Y no pueden hacer la conexión, pero después aprendieron. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Y tú puedes ir a Siberia y hay una barranca por ahí donde una ola de 30 metros barrió todo el continente y cae en la barranca piedra, lodo, árboles desgajados, mamut, arces y todo tipo de animal nativo a la región, y así barre, así y cae en esa barranca, son enterrados y vueltos fósiles durante milenios. Y llegan científicos y dicen, pero sabemos que no hay Dios y la Biblia no es cierto, entonces la única explicación de esto es que hubo una inundación. Pero ellos se dan cuenta que barrió y hasta las piedras eran tan gigantescas que rayaron la tierra. Entonces, con eso y se dan cuenta del volumen de agua y eso fue una ola que barrió todo el continente.
Un diluvio, un mabul, no una inundación que ese año llovió mucho y se desbordaron algunos ríos. No. Eso fue así, una escoba divina barrió el continente. Y si pudo haber eso en un continente, quiere decir que fue global. Y hay explicaciones sobre esto que lo vimos ya en Génesis 6. Te lo recomiendo, que consideres con quién estamos tratando. Que se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, pudiéndonos barrer como bichos, y tierra nos salvó. Ok. Quebrantó los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Delante de Dios es otra cosa. Y todo el mundo se está deshaciendo alrededor, pero en su templo no están diciendo, Dios, aquí estamos ante el trono de la gracia en tu gloria frente al mar de cristal y todo está chido, Dios, pero es que allá afuera está lloviendo que no sabes. En su templo todos ven a Dios y todos escuchan a Dios. Como Noé en el arca no ve la destrucción, pero escucha la voz de Dios que preside sobre el diluvio. Versículo 10. Jehová preside en el diluvio. Todo se movió, menos el trono de Dios. Y Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Estás escuchando a Dios en tu caos? Y que Él mueva sobre la faz del abismo, poniendo orden y sentido y color y forma a tu caos. Y escuchas lo que Él está diciendo, sea la luz. Y la luz fue, y Dios ve, y dice, esto es bueno. Te das cuenta que Dios está haciendo cosas en tu vida y dice, esto es bueno, y le estoy dando forma y sentido. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bien, vamos otra vez a Marcos 4, por favor. Y vamos a volver con estos hombres, pobrecitos, los dejamos en paz y los vamos a volver a meter en la tormenta que nos gustó. Dijera un amigo viejo, qué bueno que son ellos y no yo. Pero lo que pasa es que un día me toca eso, y un día te toca esto. Te toca estar en una situación inexplicable en la cual Jesús mismo te metió. Él te mete en la situación y se duerme, al parecer. No le interesa lo que está pasando y no está preparado él para tratar con la situación. Marcos 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Él les mete en la situación. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas. Y me pregunto, ok, y las otras barcas no podían decir, Jesús no estaba con ellos. Pero si te das cuenta, cuando Él reprende el viento y calla el mar, las otras barcas experimentan la misma paz que los discípulos reciben de Jesús. Y si tú estás donde Dios te tiene, cuando Él calma la tormenta, tú vas a infundir paz a otros corazones alrededor. O puedes seguir gritando, como quieres disfrutar la película. Entonces ya se hunde el barco, él está dormido, le dicen, maestro, versículo 38, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira, como no ponían atención, no sabían, no les había caído el 20 de que Jesús iba a morir por ellos en la cruz. ¿Cómo no tiene cuidado? ¿Cómo no le importa? ¿Cómo lo tuyo no le puede tocar? Claro que sí, pero en ese momento solo ves lo que tu temor proyecta delante de ti. Es todo lo que puedes ver. Y a veces tienes que hacer un esfuerzo mayor y ver a Jesús en esto. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué tiene que decir Dios ahorita aquí en este momento? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento. ¿Te das cuenta que no les reprendió a ellos? Sí les pregunta, y han de haber sentido mal. ¿No tienes fe?
¿por qué están atemorizados? ¿No tienen fe? Pero les pudo decir, oh, cállense, yo necesitaba dormir. Estaba soñando bonito que andaba con unos discípulos bien entendidos y atentos y obedientes. Y mira, y despierto y empieza la pesadilla con ustedes. Pudo haberles reprendido su fe, su falta de fe, su mal ejemplo, etc. Les pudo haber reprendido y reprende el viento. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y Dios quiere sustituir tus temores por un temor mayor, un gran temor, que es el temor de Dios. Que no permite que otros temores estén discutiendo. El temor de Dios te pone los ojos en Dios y no en las olas y el viento. El temor de Dios te pone los ojos en Dios y no lo que tu miedo puede proyectar al escenario, sino lo que Dios está hablando y haciendo en el escenario. Vamos a capítulo 6 de Marcos. 2 capítulos después, Jesús les va a dar vacaciones. Les manda 2 en 2 a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Regresan, dicen, wow, míralo todo lo que ha pasado. Marcos 6. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero tampoco tenía tiempo Jesús para comer. A veces se nos olvida ese detalle. Él es el Hijo de Dios, Él no necesita comer. Él es el Hijo de Dios, Él no necesita dormir. Él no se tiene que cansar, yo sí. Pero nadie tenía tiempo para comer. Versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero todo el día andan paseando sobre el agua. 7 de ellos eran pescadores. Les deja hacer algo que hacen bien, que saben hacer, que no es estresante para ellos, es para disfrutar. Y andan así sobre el agua en su barca. Y la gente ve a dónde van, dicen, ya sé a dónde van a aterrizar, porque hay unas cabañas y hacen unos mariscos así al mojo de ajo, y dices, estoy seguro que van allá. Entonces la gente les alcanza por tierra y ellos tenían que haber llegado antes de la gente, llegan y ya está la gente. Entonces quiere decir, si lees bien tu Biblia, te das cuenta que dilataron mucho sobre el agua. Y sobre el agua no hay gente, no hay interrupciones. Nadie te está jalando la manga, nadie está diciendo, ¿puedes orar por mi hijo, por mi nieto, por mi mujer, por mí? ¿Puedes decirme, puedes explicar, puedes atenderme? Y así, ya están con su lunch sobre el agua, disfrutando. Y solo está el viento en sus oídos. Pueden ver jugar las gaviotas. Llegan a la playa. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios, 200 días de salario mínimo, y los debemos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y repartió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. ¿Ves el modo de Jesús de hacer llegar bendición? Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, uno para cada uno de los 12 apóstoles. Entonces ellos trabajaron, ni tenían tiempo para comer. Llegan y hay una multitud esperando y están peluches. 0 vacaciones esta vez. Hay que atender a la gente. Y están todo el día, ellos están, nomás un muchacho trajo su lunch y pido, yo ya lo aparté. Y Jesús dice, ustedes denles de comer. No tenemos. Otra vez, caos. ¿Quién no planeó?
¿Quién planeó esta multitud? ¿Por qué Jesús, por qué no los despidió desde las 10 de la mañana? ¿Por qué no dar 2 horas de descanso? Vayan a comer y regresen a la tarde, última conferencia de hoy. ¿Por qué no? O sea, ¿qué falta de planeación? No fue falta de planeación, fue parte del plan. Entonces lo que muchas veces tú y yo interpretamos como caos es parte del plan, pero es caótico para mí porque no lo planeé. Pero necesito conocer al Dios que es soberano. Entonces, comieron todos, hasta sobró. Eran 5,000 hombres, más mujeres y niños, imagínate. Jesús no se cansa haciendo llegar su voz a 15,000 personas, por decir. 15,000 personas sin amplificación. Y el viento en su garganta se seca, queda ronco, queda cansado y Jesús está enseñando porque los ve como ovejas sin pastor, entonces les apacienta y les cuida y les atiende. ¿Y cómo es posible? Versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, aunque él estaría cansado también. Y después que les hubo despedido, fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, Jesús les alcanza. Quiere decir que ellos iban tratando con su conocimiento. Hay forma de ir así haciendo zigzag sobre el agua, aunque el viento esté en contra. Y ellos remando ya. Y tienen horas desde que se anocheció. Tienen 9 horas luchando con esto y remando con gran fatiga contra el viento. Y Jesús les alcanza caminando. ¿Te das cuenta que para Jesús caminar sobre las olas, Él te puede rebasar? Y tú con tu conocimiento y tu brazo de pescador y jalando redes y remando y todo eso. Y tú así, ok, machín, pero Jesús te rebasa caminando sobre las olas. ¿Puedes hacer eso? Y ahí está el Dios de Job otra vez. ¿Ya puedes hacer esto, Job? ¿Cuánto cargas en el gimnasio, Job? Nomás te pregunto, Job. Y aquí llega Jesús y les va a rebasar. Mira lo que dice. Dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Imagínate, ahí va Jesús, hola chicos, caminando y ellos así, 1, 2, ¿quién es esto caminando sobre el agua? Pero su miedo proyecta otra cosa. Y no están viendo lo que es. Y muchas veces nuestro temor nos dice lo que está pasando y no es cierto. Porque dice, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra vez el mandamiento más frecuente. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Qué sucedió ese día? Y toda la noche están remando y Dios multiplica el pan todos los años. Pero lo hace así. Un hombre siembra trigo, cosecha, lo lleva al molino, hace harina, hace pan y multiplica el pan. Y cada vez que se siembra y se cosecha y se hornea y todo eso, Dios está multiplicando el pan, pero lo hace tan lento que ni nos damos cuenta que es Dios, que lo permite, que lo diseñó, que lo ordenó, que dio forma y sentido al universo. Y si lo hace así, decimos, ¡oh! ¿Qué fue eso? ¿Te das cuenta por qué Dios permite el caos en tu vida? Para que Él al hacer algo digas, ¡wow! Eso fue Dios. Y aprendes algo de Él. Conoces mejor a Dios. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Te das cuenta? Lo que es realmente mi problema, tu problema, es que nuestro corazón está endurecido. Quiero terminar por último en Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob,
O hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, en palabras de los discípulos, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué haces ahí dormido? Y Jacob o Israel está diciendo, Dios no ve lo que me está pasando y no interviene. Versículo 28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él hizo todo. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces tú y yo picamos los botones en un horno de microondas y disfrutamos las palomitas o el café o el plato de sopa y no nos preguntamos más. Simplemente, le faltó, caléntalo más. Ya. Es lo único que me interesa, es que salga bien. Y Dios está diciendo, sí, yo sé, por eso, todo va a salir bien. Confía en mí. No se desfallece ni se fatiga con cansancio. Él no se estresa, no se le salen ronchas por el caos como a ti y a mí. No tiene agruras, insomnio como tú y yo cuando hay caos en nuestra vida. Él está así, porque Él sí está en control. Tú puedes ver a Jesús en los evangelios, lee el libro de los Salmos, convive con los salmistas en las situaciones de su vida, convive con Jesús y sus discípulos en 1000 situaciones y ve que Jesús nunca está perturbado, Jesús nunca tiene miedo. ¿Por qué? Porque Él sabe quién está en control. Así de sencillo. Ok, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, aunque tenga toda la noche remando contra el viento. Él sube a la barca y hay bonanza. Y enseguida llegaron a su lugar. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que tú y yo necesitamos, renovar fuerzas en Dios, tomar aire desde Él, que Él mueva sobre mi abismo vacío, desordenado, tenebroso, que Él mueva sobre eso, que lo ordene, que diga, sea la luz, que alumbre mis tinieblas, que pueda escuchar su voz diciendo, ¿por qué estás atemorizado? ¿Qué pasó con tu fe? Soy yo, no temas.